Quédate conmigo hasta el final de este video, porque hoy vas a descubrir uno de los mayores misterios del mundo animal. Ese comportamiento tan peculiar que todos hemos visto. ¿Por qué los perros se olfatean las nalgas? La respuesta te sorprenderá y te ayudará a entender mejor a tu mejor amigo peludo. Imagina esto, estás en el parque con tu perro y de repente otro can se le acerca directamente a su parte trasera. ¿Te has preguntado alguna vez qué información tan importante están obteniendo? Es como si estuvieran leyendo un periódico completo, y eso es exactamente lo que están haciendo. Resulta que en la zona anal de los perros existen unas glándulas especiales llamadas glándulas paranales. Estas pequeñas estructuras son como una tarjeta de identificación personal que contiene información increíblemente detallada. Edad, sexo, estado de salud, estado emocional e incluso qué comió tu perro en los últimos días. Cuando un perro olfatea a otro, está accediendo a lo que los científicos llaman tarjeta de presentación olfativa. Es como si nosotros intercambiáramos tarjetas de presentación, pero mucho más informativas. Los perros pueden saber si otro can está enfermo, estresado o incluso si está listo para reproducirse. Pero hay más. Este comportamiento es parte de un elaborado protocolo social canino. Es como nuestro apretón de manos, pero mucho más sofisticado. Los perros que permiten ser olfateados están mostrando confianza y sumisión, mientras que los que evitan este contacto podrían estar manifestando inseguridad o dominancia. ¿Y sabías que el orden en el que se olfatean también es importante? Generalmente, el perro más sumiso permite que el más dominante lo olfatee primero. Es como un baile social perfectamente coreografiado que han desarrollado a lo largo de miles de años de evolución. Ahora bien, si te preocupa que tu perro sea demasiado insistente con este comportamiento, aquí hay algunas recomendaciones. Primero, es importante entender que este es un comportamiento completamente natural y saludable. Sin embargo, si tu perro se vuelve demasiado intenso, puedes redirigir su atención con comandos básicos como siéntate o ven. También puedes establecer límites durante los paseos utilizando la correa de manera efectiva. Si notas que tu perro se pone muy ansioso al ver a otros perros, mantén una distancia prudente y premia su comportamiento tranquilo. Es fundamental socializar a tu perro desde cachorro para que aprenda los límites apropiados en estas interacciones. Un perro bien socializado sabrá cuándo es apropiado olfatear y cuándo debe mantener su distancia. Y si otros perros intentan olfatear al tuyo y esto le incomoda, es perfectamente aceptable crear un espacio seguro alejándolo suavemente de la situación. Recuerda, cada perro tiene su personalidad y límites diferentes. Lo más importante es mantener la calma. Si reaccionas de manera exagerada, tu perro podría interpretar que hay algo malo en este comportamiento natural, lo que podría llevar a problemas de ansiedad o comportamiento. Como consejo adicional, si notas que tu perro se obsesiona demasiado con olfatear a otros, considera enriquecer su ambiente con juegos de olfato en casa. Los juguetes de búsqueda y las alfombras olfativas son excelentes para satisfacer su necesidad natural de explorar con el olfato. Antes de terminar, quiero recordarte que si notas que tu perro se lame o rasca excesivamente la zona anal, o si percibes un olor inusual, es importante consultar con tu veterinario, ya que podría indicar un problema con las glándulas paranales. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo de nuestras mascotas, no olvides darle like y suscribirte al canal. En la descripción encontrarás enlaces a productos que recomiendo para el cuidado de tu mascota, así como guías útiles sobre comportamiento animal. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, entender a nuestros amigos peludos nos ayuda a ser mejores compañeros para ellos.
Hasta la próxima.